Muy buenos días. Para la construcción del próximo protocolo de manejo interdisciplinario, presentamos el simposio de síndrome de vena cava superior. Inicialmente comenzaremos con un abordaje y manejo inicial por la doctora Elsa Rueda, que es residente del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario y futura hospitalista. Posteriormente, el rol del neumólogo en el diagnóstico del síndrome de vena cava superior, generalmente a través de la biopsia, de la broncoscopía y biopsia, por la doctora Leslie Gallardo, que es residente de neumología. El manejo intervencionista, que es la novedad para nosotros, a través de la biopsia, el stent endovascular o la fibrinólisis localizada por el doctor Arnulfo Rodríguez, residente de radiología. Posteriormente haremos una sinopsis para construir el borrador del protocolo de soporte clínico que debe ser usado en la cabecera del paciente y que debemos consensuar posteriormente a este simposio. En este simposio entonces participaremos algunos servicios del Complejo Hospitalario Metropolitano. En el año 2006 presentamos el primer simposio de síndrome de vena cava superior e hicimos el primer protocolo de soporte clínico para el manejo de estos pacientes, que mostraremos más tarde. En ese momento hicimos un abordaje integral del síndrome de vena cava superior con la evidencia científica al momento. Ahora en el año 2022 estamos haciendo un avance en el manejo de los pacientes desde el punto de vista de la intervención temprana por radiología intervencionista. Y les quiero recordar que los protocolos estos que estamos construyendo van a estar o reposan ya en el portal W3 de los protocolos clínicos que están ya para acceso en el celular, y el simposio va a reposar en el canal de YouTube como se presenta aquí al final de la mano derecha. La gestión clínica del protocolo de soporte clínico es interdisciplinaria. Es el camino hacia la excelencia clínica y la seguridad del paciente, que es el centro. Es un manejo interdisciplinario que inicia por los servicios de urgencia donde llega el paciente y es manejado y diagnosticado. De medicina interna, de geriatría, radiología de imágenes, radiología intervencionista, neumología, cirugía cardiovascular, patología, hematología y el Instituto Oncológico Nacional con la quimio y la radioterapia. En este simposio no nos pueden acompañar. En este manejo interdisciplinario es fundamental la comunicación efectiva y diáfana entre el equipo de salud, pero también con los pacientes y los familiares. La efectividad de la interconsulta que hagamos a diferentes servicios tiene como objetivo una respuesta oportuna, efectiva y oportuna, asertiva. Y recomendamos que desde el inicio, cuando vamos a hacer la interconsulta, se agregue el protocolo de soporte clínico que vamos a presentar en esta forma consensuada entre diferentes servicios que manejarán el paciente o que manejan y han manejado el paciente. La programación de los procedimientos también debe ser planificada para hacer los estudios necesarios solamente haciendo uso racional de los recursos y los procedimientos diagnósticos pertinentes por los servicios relacionados. La visita médica debe reformarse hacia una visita más clínica, más docente, hacia la toma de decisiones oportunas, hacia la solución de los problemas en una forma adecuada y la aplicación de los protocolos de soporte clínico que ya reposan en la cabecera del paciente a través del celular que tiene cada uno en sus manos. El manejo adecuado de la muestra histopatológica es importante desde que se toma la muestra porque es un material muy valioso. Se trata de linfomas o tumores o cáncer generalmente,
o patologías granulomatosas que requieren un manejo muy oportuno, muy adecuado. Y desde el punto de vista de la patología, la isopatología con marcadores y tinciones especiales que se requieren y a veces demoran un poquito el proceso de la respuesta de patología. La interconsulta y al traslado al Instituto Oncológico Nacional también debe planificarse de un principio y tener en cuenta que debe ser ya cuando se ha hecho el diagnóstico histopatológico para el manejo de la quimio y la radioterapia pertinente si la patología es radiosensible o quimiosensible. Los indicadores clínicos son muy importantes en la gestión clínica de estos pacientes, son como la estancia hospitalaria. En otra hora nos demorábamos mucho más de un mes en el manejo de estos pacientes, entre conseguir la biopsia y el manejo hasta el oncológico. Estos tiempos han mejorado, la estancia hospitalaria ha disminuido, los tiempos de los estudios y de los procedimientos de la tomografía axial computada y de los procedimientos invasivos que se le hacen las diferentes especialidades, y el tiempo de respuesta de patología es muy importante para el inicio de la terapia. Aquí le mostramos el primer protocolo, que es un flujograma de soporte clínico que hicimos en el año 2006, que fue uno de los primeros protocolos que se hicieron en el complejo hospitalario, en el 2006, el síndrome de vena cava superior. Y ya consideramos, arriba a la izquierda, ya consideramos el paciente, la inestabilidad del paciente, los signos y síntomas de gravedad, que son muy importantes para estratificar el paciente y llamar rápidamente a tomar decisiones. Si el paciente está estable, entonces, o si el paciente está inestable. Si está inestable, entonces hay que proceder rápidamente. Para esos años 2006, todavía usábamos la dexametasona y diuréticos para disminuir un poco el edema cerebral o el edema de las lesiones, y disminuir y la anticoagulación inicialmente para evitar nuevos trombos. Pero obviamente esto ha avanzado, y que es el objetivo de este simposio interdisciplinario, es el avance tecnológico en el manejo, en la intervención de estos pacientes. Y aquí entonces participaban diferentes servicios como neumología, cirugía cardiovascular. Cuando no podíamos obtener la biopsia, tenemos que hacer toracotomía abierta o mediastinoscopía, que antes no se hacía, pero ya se hace. Hematología con la quimioterapia para los linfomas, y el Instituto Oncológico Nacional, que nos acompañó con una conferencia del radioterapeuta y una conferencia del oncólogo quimioterapeuta. Importante entonces las consideraciones siempre de si hay trombosis o si hay obstrucción por tumor. En el avance de esto, la etiología es muy importante, la etiología del síndrome. Generalmente las causas son causas malignas, cáncer de pulmón o linfomas en términos generales, pero puede haber otros tumores también. Y entre causas también hay causas benignas, como la intervención por catéteres, que es muy frecuente, desfibriladores, marcapasos, catéteres de hemodiálisis, que posteriormente pueden producir una trombosis de la vena cava superior. Y otras causas también benignas que se consideran. Los síntomas, según algunas estadísticas, entonces el edema facial, que se ha mencionado anteriormente, la distensión de las venas del cuello, la distensión yugular, la disnea, tos, edema de los brazos, ronquera y estridor laríngeo, síncope, confusión mental. Y estos son síntomas que debe captar el médico en la atención primaria, en la policlínica. El paciente llega a la policlínica y es importante que el médico también tenga en cuenta que puede haber un síndrome, y si hay edema de cara rápida, no todo es alergia, puede haber un síndrome de vena cava superior, pero puede también haber un estado de alergia, y inicialmente es un poco difícil. Los signos y síntomas de gradación del síndrome de vena cava superior es importante, por eso la historia clínica es muy importante, ¿no? Si el paciente está sintomático, si está leve con edema de cabeza y cuello, si es moderado con edema de cabeza, cuello y tronco y trastorno funcional, de la clasificación de Yu, si es severo, o si hay compromiso de vida, o si hay riesgo de muerte fatal. Entonces esta clasificación es muy importante y depende de los síntomas. Por eso es que todos los médicos de atención primaria, hasta los servicios de urgencia, tienen que estar al tanto de que un edema de cabeza y cuello puede corresponder a un síndrome de vena cava superior.
Y aquí lo mostramos por lo importante que es el avance terapéutico de la anticoagulación, que se ha usado durante toda la vida y se sigue usando, y de la radioterapia prematura, que se usó mucho hace muchos años, paciente como se consideraba una emergencia oncológica. Algunas veces en todo lado del mundo se mandaba al paciente a darle radioterapia o quimioterapia antes de tener la biopsia por la emergencia, cosa que ha cambiado se ha cambiado en la historia de la medicina hacia la intervención endovascular, que es lo que queremos mostrar en este simposio. Entonces, el manejo interdisciplinario para el 2022 es medicina interna con radiología, o medicina urgencia con radiología, o geriatría o neumología con radiología intervencionista, porque aquí el rol del radiólogo intervencionista es muy importante, pero ellos no hospitalizan al paciente, tienen que manejarlo medicina interna o geriatría o neumología. Entonces es un manejo en conjunto, pero siempre radiología intervencionista. Aquí ha cambiado la radiología intervencionista en los últimos 20 años por la anticoagulación, que era la esencia que se hacía el tratamiento básico, ¿no? Anticoagulación solamente. Entonces los signos y los síntomas son bien importantes para la toma de decisiones. Entonces, ya mencionado, el estrés intravascular, una trombolisis directa farmacológico-mecánica. Entonces vamos hacia un tratamiento óptimo, oportuno y específico que está basado posteriormente de la intervención endovascular en la quimioterapia, en la radioterapia con la histopatología definida dependiendo de la estirpe histológica del tumor. Entonces recalcamos lo que ya se ha mencionado durante el simposio, la alerta, el compromiso de vida, el compromiso de la vía aérea, edemas cerebrales importantes, estos pasos, proteger la vía aérea, intubar si es necesario, considerar el mannitol y la hiperventilación por edema cerebral. Se recomienda el stent endovascular urgente cuando es necesario, en estos casos de alerta. Entonces, por eso que el radiólogo intervencionista debe participar temprano. Si hay trombosis, la trombolisis puede ser beneficiosa. Otra consideración entonces por trombosis sería la anticoagulación, y la anticoagulación histórica que hemos usado, la trombolisis o trombosis. Si hay en el síndrome de vena cava superior crónico recurrente, después del manejo también el tratamiento endovascular con los stents y la trombolisis intravascular. En el síndrome vena cava superior maligno, que son la mayoría, es importante entonces el rol de la quimio y la radioterapia. Queremos indicar, como ya se ha mencionado anteriormente, que la puesta intravascular de un stent tiene un éxito importante, muy alto, o sea que es un tratamiento muy efectivo, un éxito de 99%, con un 10% de restenosis. Esto es una consideración que siempre hay que decirle a los pacientes que a la larga puede haber complicaciones o puede haber restenosis o puede haber recurrencia, ¿no? O sea que es muy importante que el consentimiento informado esté bien ilustrado. El uso de los esteroides, bueno, inicialmente, históricamente lo usamos en dosis mucho más altas que lo que se usan ahora. El dexametasona, pero también había cambios sensitivos por esteroides, por los linfomas responden en alguna forma a algo de los esteroides y entonces también el temor del cambio del estirpe. No es lo mismo que una radiación que cambia la necrosis, pero el esteroide también puede cambiar, ¿no? Entonces el edema laringio, en consideraciones de esteroides en el edema laringio, en fibrosis mediastinal idiopática tuvimos un caso en cual solamente usamos esteroides y el paciente tiene 10, 15 años de sobrevida prácticamente, 12 años de sobrevida con una fibrosis mediastinal idiopática y no demostramos tumoración en este caso. Y la dexametasona en dosis mucho más baja, como 4 miligramos oral 2 a 4 veces al día, que era muy diferente anteriormente. El uso de diurético, podemos usar diurético por el edema, entonces el diurético delasa generalmente, pero hay que tener cuidado con no sobrepasarse con su uso y evitar hipovolemia o deshidratación en este paciente, ¿no? Entonces ya los trombolíticos que pueden ser usados con los anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, dependiendo de las patologías del paciente, ¿no? La anticoagulación, que ya lo mencionamos históricamente, estos pacientes los anticoagulábamos y le dábamos 12 meses de anticoagulación históricamente, después bajamos a 6 meses y en los últimos años ya entonces se está bajando la anticoagulación a 3 a 6 meses y más si es una causa benigna como los inducida por catéter, que sea una anticoagulación mucho más corta, ¿no?
La quimioterapia, bueno, este es el rol del oncólogo, tratamiento de los tumores sensibles a radioterapia, los linfomas, cáncer de células pequeñas y los tumores germinales. Hay que estar al tanto de estos tumores porque esto es tratable, algunos curables, entonces es tratable, por eso hay que estar al tanto rápidamente con el Instituto Oncológico Nacional o con los hematólogos para el manejo de estos pacientes tempranamente. Con la quimioterapia se logra una mejoría de síntomas rápida de 7 a 15 días, o sea que estamos logrando mejorar al paciente rápidamente. Y con la quimio también, con la quimioterapia, en tal caso de que sea una quimio sensible. Ya este es un rol del oncólogo, del radioterapeuta, que no vamos a profundizar porque esto es del experto. Entonces, pero también queremos mencionar que con la radiación oportuna, con la biopsia ya tomada con un histopatológico definido, entonces la respuesta rápida entre 7 a 15 días, pero puede verse desde las 72 horas. Entonces, este manejo también. Pero nunca se debe hacer a priori la radiación antes de la biopsia porque oscurece el diagnóstico histopatológico por la necrosis. O sea que es importante que tengamos en cuenta esto y no presionar al radio-oncólogo porque esto es necesario los pasos consecuentes, ¿no? El stent intravascular que ha cambiado la historia del manejo de la síndrome de vena cava superior como de las trombosis, como otras trombosis como el TEP o la trombosis venosa profunda. Entonces también resuelve rápidamente. El edema se resuelve entre 48 y 72 horas en la mayoría. La cianosis se resuelve en horas. O sea que este manejo es muy importante en pacientes más graves, ¿no? Entonces en pacientes más complicados. Las complicaciones, de todas maneras, hay que mencionar que las complicaciones son entre un 30%, ¿no? Desde el año 1993, fíjense que quiero mencionar el score de Kishi, que ya consideraba los signos neurológicos, signos torácicos o faciales, con una puntuación, un peso. Yo le ponía aquí un peso, decían peso de los síntomas. Como ahora estamos haciendo la métrica de los signos y síntomas, ¿no? Con la sensibilidad y la especificidad. Entonces, los trastornos de conciencia y el coma obviamente es una gravedad importante, tiene ya 4 puntos. Desórdenes visuales, cefaleas, vértigo, desorden de la memoria en el contexto de un síndrome de vena cava, obviamente, los 2 puntos, y 3 puntos aquí en la ortonea o edema laringeos. Entonces, ya mencionaba Kishi en 1993 en la publicación de la revista Radiology, que un score de 4 o más indicaba la necesidad de colocar un stent percutáneo. Fíjense ustedes, en 1993. Stent percutáneo. Este es un flujograma que hemos tomado de la revista American Journal of Collaborative Cardiology del 2020, que es la última que he encontrado, que es una propuesta para que discutamos entre los diferentes servicios para ver qué consensuamos para la Caja del Seguro Social sobre el flujograma de manejo del síndrome de vena cava superior. Entonces no nos podemos quedar con el protocolo de manejo anterior del año 2006, pero tenemos que tomar algunos puntos de allá también, y lo veremos más tarde. La radiografía de tórax tomografía axial contrastada es importante, que es el inicio, ¿no? Una vez que haya sospecha de los síndromes de vena cava superior. Hay que estar al tanto que hay que sospecharla aquí desde atención primaria a los servicios de urgencia, ¿verdad? Que son los que reciben el paciente. Entonces, si el paciente no tiene compromiso de vida, entonces se sigue el flujograma, que prácticamente el flujograma que usábamos anteriormente, el proceso de la biopsia, y en este caso obviamente si es necesario la intervención intravascular del stent, entonces por tumor, entonces también debe considerarse, ¿no? Pero entonces esto es prácticamente como el protocolo anterior que teníamos. Cuando hay compromiso de vida, que antes usábamos solamente la dexametasona o se usó en el mundo, compromiso de vida, entonces el ABC, estabilizar al paciente. Entonces hay que hacer una venografía, y eso es radiología intervencionista o cardiovascular, y hacer un stent urgente, Entonces esto es lo que va a resolver el problema, no es la anticoagulación. La anticoagulación resuelve la formación de nuevos trombos, pero el stent urgente da patencia al vaso y permite entonces el flujo y la disminución de los síntomas, como mencionamos anteriormente. Si hay un trombo, entonces la trombolisis directa por catéter, entonces esto es bien importante, ¿no? Si hay la trombosis, pues la anticoagulación, como mencionamos, entonces no resuelve el trombo, no es fibrinolítico.
Entonces aquí hay que usar antifibrinolíticos. Entonces este tema acá el manejo, ya este intervencionista, que esto quizás es secundario porque esto es para el especialista que va a ver, dependiendo de la vena, de la anatomía, como ya se mencionó anteriormente en la conferencia, dónde está la obstrucción. Entonces asimismo el radiólogo intervencionista o el cirujano endovascular entonces va a proceder con el catéter correspondiente, ya es un tema del especialista. Causa no trombótica, entonces la angioplastia y el stent, ¿no? Porque si hay un tumor que comprime, mientras se le da la radio y la quimia, este paciente debe beneficiarse con un stent o una angioplastia y el stent. Si hay una trombosis, entonces la trombolisis directa y seguir con la anticoagulación también, o la trombectomía mecánica. Si es etiología benigna, entonces es diferente dependiendo de la etiología. Y algunas consideraciones porque se usan muchos catéteres de vena cava superior, de subclavia, o catéteres para hemodiálisis, que entonces hay que considerar los trombos en estos pacientes. Y dependiendo entonces de la etiología del tumor también, por ejemplo, en timoma, entonces si es un timoma o si es un bocio intratorácico, entonces es la cirugía torácica la que va a resolver el problema, ¿no? Entonces acá tenemos el protocolo anteriormente que nos serviría si el paciente está estable, ¿no? Nos serviría un poco si está estable, y con la intervención ya si es transbronquial, porque sospechamos que es un tumor o un cáncer pulmonar y que tenga acceso endobronquial o a través de la broncoscopía, entonces llamamos al neumólogo. Si es ya más distante o menos accesible desde el punto de vista de broncoscopía, entonces tenemos que ver con el radiólogo intervencionista. Y si no se puede tampoco, entonces podemos proceder con el cirujano cardiovascular por la mediastinoscopía o la toracotomía abierta, y esto lo hemos usado. La toracotomía lo usamos en una paciente hace como 12 años que tenía una fibrosis mediastinal que se resolvió con corticoides solamente, y se hizo la biopsia a través de toracotomía. Desgraciadamente tuvimos que hacerle 2 toracotomías, pero la paciente lo consintió y gracias a Dios la paciente está viva, ¿no? Y sin el síndrome de vena cava superior, tenía una fibrosis mediastínica, ¿no? Entonces acá las consideraciones que ya hemos hecho: obstrucción. Nosotros vamos a tratar de considerar entonces este protocolo entre los servicios para ofrecer y consensuar para el manejo interdisciplinario en todos los servicios de urgencia y en nuestros hospitales. Queremos recalcar aquí para que la construcción de un protocolo interdisciplinario es fundamental, una comunicación diáfana y efectiva. Cómo mejoramos las relaciones entre los servicios, los especialistas y los equipos de salud, además de las relaciones humanas. Entonces, la comunicación efectiva, científica y efectiva, ¿no? Que es importante aquí. Y una de las formas de hacerlo es haciendo protocolos interdisciplinarios, como lo estamos haciendo, una forma colaborativa entre las especialidades o servicios para lograr un consenso previo. Si el consenso previo consiste en hacer un protocolo interdisciplinario porque participamos todos, entonces después, cuando tenemos el paciente, en los turnos, los fines de semana, entonces no debemos estar dilatando el manejo y tenemos que cumplir, dar palabra fe del manejo y el compromiso del consenso previo. Entonces esta es una forma de hacer una comunicación más efectiva. Y acá a la izquierda mencionamos solamente la cantidad de pacientes, de médicos, de equipos de salud que participan en el cuidado de un paciente. Entonces el paciente no pertenece y está alejándose ya solamente de la patología. No es una patología, es un paciente, y no es un paciente, es una persona. Entonces no es un servicio el que va a atender solamente el paciente. Este paciente no lo atienden los servicios solo. Todas las patologías se manejan interdisciplinariamente, con el apoyo interdisciplinario. Entonces es importante trabajo en equipo. Y para trabajar en equipo es fundamental la comunicación efectiva. Y aquí mencionamos en este manejo interdisciplinario el método de Design Thinking del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se encarga de romper problemas entre los servicios del hospital. O sea, estamos tratando de consensuar, romper los problemas entre los servicios, haciendo que trabajen juntos, y aquí estamos colaborando juntos en un protocolo y dándoles una serie de herramientas y métodos para que trabajen en una dirección similar. Entonces, este es el consenso, este es el trabajo en equipo.
Esta es una de las funciones de los nuevos hospitalistas, hacer que se trabaje en equipo. Y acá tenemos entonces el otro método, que es la filosofía del Lean Startup, que es la idea de construir un producto de la manera más rápida y sencilla, como hacer un protocolo de 1 o 2 páginas, no una guía de 20 páginas, sino un protocolo que se extraen de las guías clínicas, obviamente, de la mejor evidencia científica, para hacer un producto sencillo y rápido y presentarlo a los consumidores, que son los que van a utilizar los especialistas, que van a manejar el paciente, a tratar el paciente, para luego ir realizando cambios pequeños de una manera progresiva, como lo estamos haciendo con los protocolos, con las diferentes versiones de un protocolo. Y en esta versión hemos saltado desde la versión 1.0 del 2006 a 1.1 en el 2022. Y gracias entonces al manejo y al manejo interdisciplinario entre los diferentes servicios. Entonces aquí terminamos, muchas gracias, y pronto entonces les mandaremos el protocolo ya consensuado entre los servicios, que es un borrador aún así para consultar con todos los especialistas en los hospitales que quieren intervenir en el manejo y quieren dar algún aporte. Muchas gracias.